Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Nosotros, nuestro grupo, conformados por Sheila Silva, Col Marcaya, India Costa, Andrés Paucar y yo, Pablo Rango, vamos a presentar el tema o el proyecto que es fibrosis quística. Pásale. Ya, como les voy a dar una pequeña introducción a lo que es la fibrosis quística, o también llamada, conocida como mucosidosis, es una enfermedad hereditaria. Comúnmente esta es una patología pancreática que afecta más o menos a 2.000 a 4.000 nacimientos vivos. Es una enfermedad genética de transmisión autosómica recesiva, más frecuente a una población caucásica. Esta descripción fue moderna, o sea, esta descripción moderna de esta enfermedad fue hecha en 1938 por un patólogo llamado Dorothy Anderson. Es una causa de esta mutación del gen que codifica la proteína en la membrana CFTR. Se creía antes que esta enfermedad era relacionada a lo que es mal de ojos o también a una brujería. Puedes pasar a la siguiente, gracias. Ya, como objetivo general en lo que vamos a estudiar en este proyecto es determinar y conocer mediante la revisión bibliográfica la finalidad de la terapia génica sobre la enfermedad de la fibrosis quística. El objetivo específico va a ser identificar qué vector viral adenovirus es la mejor opción para el uso de esta terapia génica. La mayoría de lo que vamos a ver en esta, mis compañeros van a resumir qué virus, qué enfermedad, qué diagnósticos podemos dar y qué es lo que contrae esta enfermedad. A continuación, mi compañero. Bueno, Inge, buenos días, compañeros, buenos días. Yo les voy a hablar acerca de la descripción que tiene esta enfermedad. Ok, entonces, para empezar, tenemos que entender que este tipo de enfermedad es autosómica y recesiva, que se produce por mutaciones genéticas. Esto, esto ya que se debe a una mutación en la proteína CFRT, que es la proteína reguladora de conductancia de transmembrana. Bueno, esta dentro del el mapa genético lo podemos encontrar en el cromosoma 7, en el brazo corto específicamente. Entonces, em, el- el- cuando este tipo de proteína empieza a trabajar de una forma normal, disfuncional, afecta el transporte epitelial de los iones. Entonces, interviene en el transporte de agua en diversos órganos que pueden incluir a glándulas respiratorias, gastrointestinales, hepatobiliares, reproductivas y sudoríparas. Entonces, entendemos que la fibrosis quística eh, es la CFRT. Es una glándula grupo-proteica transportadora dependiente de la AMPC. Esta está encargada en el transporte de los iones de cloro en las células epiteliales, que también puede controlar otro tipo de canales, que es también la del sodio. Ok, este tipo de CFRT se encuentra localizada en la membrana apical de muchos tipos de células epiteliales, que son netamente aéreas, ya que intervienen con el sistema respiratorio. Entonces, la podemos ver en las glándulas submucosas del tracto gastrointestinal, en el hígado, en la vesícula biliar y el páncreas.
Bueno, entonces cuando esta ataca a este tipo de órganos, a este tipo de tejidos, tiende a generar un transporte anormal del cloro dentro de ellos. Bueno, genera enfermedades directamente en las glándulas, como ya los puedo explicar, sudorípadas, en el tracto respiratorio, páncreas, en las áreas genitales y en el sistema hepatobiliar. Una de las características en las cuales nosotros podemos ver a este tipo de enfermedad es por una producción de la mucosa deshidratada, viscosa y espesa, que tiende a adherirse en los bronquiolos, en los broncos, y esto tiende a obstruir a futuro y progresivamente la patulina. Bueno, siguiente, por favor. Les voy a hablar también acerca de la terapia génica. Ok, entonces para la terapia génica, en la terapia génica se utiliza un tipo de vector para poder solucionar este tipo de malestar. Entonces, dentro de este caso, nosotros vamos a utilizar un tipo de lentivirus para, 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 para producir, vamos a utilizar la lentivirus para poder corregir las anomalías que produce este tipo de enfermedad. Entonces, al injertar el lentivirus, ya modificado obviamente con dos proteínas adicionales para poder solucionar para poder solucionar la enfermedad. Esto va a hacer esto va a hacer que progresivamente al multiplicarse el lentivirus vaya eliminando los restos que queda de la fibrosis crística. Ok. Bueno, entonces este tipo de virus, al desarrollarse en una manera muy grande, va a hacer que el sistema inmune, esto va a hacer que, ya, esto va a ser, ¿cómo se llama? Que reprograme las células para que sus propios genomas, para que los propios genomas del virus le vaya erradicando a la fibrosis quística. Entonces, hay dos tipos de compañías que están trabajando con este tipo de procedimiento, que es Adenovac, británicos y Biotech, que están utilizando este tipo de lentivirus para poder aumentar la eficacia de la traducción en las vías aerobias. Bueno, también hay otro tipo de tratamiento que consiste en utilizar un tipo de burbuja de grasa. Es un liposoma, en el sentido de que en vez de utilizar un virus para entrar el virus en los pulmones, esto trata de administrar a través de un nebulizador, administrarlo así a este tipo de burbuja de grasa. Entonces tiene un 3.7 de mejoría en el aparato pulmonar después de utilizar este tipo de procedimiento. Y eso, gracias. Mm, Ya, Yo les voy a hablar sobre las ventajas del uso de la terapia génica. Esto se da después de la transferencia, ya que los genes introducidos se pueden llegar a integrar en los cromosomas y proporcionar un aumento de estos y dando beneficios para una buena calidad de vida. Otros de las ventajas van a ser la reducción o también la eliminación del dolor, proporcionando un bienestar a los pacientes. Y esto evita una dependencia en tratamientos crónicos que pueden dañar al paciente. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya.
Las características estructurales. Su forma va a ser icosaédrica, que quiere decir que contiene 20 lados, y va a ser helicoidal. Va a medir entre 60 y 90 nanómetros de diámetro, lo que le convierte en uno de los más grandes virus en tamaño en su categoría. Su cápside proteica está constituida por 252 capsómeros, que esto va a representar el 87% del mismo. El núcleo del virión está formado por una línea de, una línea, de ADN de doble cadena, que contiene la capacidad de codificar entre 30 y 40 genes. Su núcleo contiene el genoma de ADN virial y contiene también 4 proteínas internas, que va a ser la proteína terminal, la proteína básica 5 y 7, y la proteína o proteína pequeña transactivadora. Ya. El tipo de terapia génica utilizada es la terapia somática, que en este tipo de terapia consiste en alterar genes para tratar un trastorno específico. Las células que se pueden extraer y manipular fuera del cuerpo, sea terapia ex vivo o bien la terapia que sea terapia en vivo. Algunos tipos de células son más susceptibles a este tipo de terapia. Este tipo de células son las células somáticas, que son aquellas las que conforman el crecimiento de los tejidos y órganos de un ser vivo pluricelular, las cuales proceden de una célula madre originaria. Entonces estas son más adecuadas, ya que pueden tener una larga duración en el organismo, y en algunos sistemas se prefiere las células en proliferación, ya que el vector portador del gen puede integrarse en el ADN de la célula durante la replicación. Es necesario recalcar de que este tipo de terapia se han visto resultados favorables clínicos en base a terapia en vivo y a diferencia de terapia ex vivo. Las ventajas y desventajas de este vector. Pues las ventajas es que la transferencia de los genes clonados a células enfermas pueden ser introducidos y serán expresados en una cantidad adecuada. Los genes insertados se pueden llegar a integrar en los cromosomas, pero el resultante puede quedar como elementos genéticos extra cromosómicos. Y se ha visto que estos tipos de vectores AD5 en la replicación son eficaces en la estimulación de las respuestas de las células CD27 en ensayos clínicos. Estos vectores de replicación fueron priorizados en cuanto a la investigación, ya que al insertar este gen se da la liberación de antígenos competentes para la replicación, y se pueden utilizar varios receptores celulares que cambian el tropismo celular y las vías de señalización que pueden ser desencadenadas por algún virus adjunto. En cuanto a las desventajas de este tipo de vectores, de que reducen una respuesta inmune que impacta la eficiencia de la transducción y la expresión del transgénico y la eliminación de las células transducidas, y como consecuencia puede proliferar la producción de algunas proteínas como el tumoral alfa, interleuquina 6 y interferón tipo 1. Protocolos y ensayos clínicos realizados. Estudio génico de fibrosis quística.
Bueno, el estudio génico forma parte de la mayoría de los programas de cribado neonatal de fibrosis quística y se realiza en aquellas muestras que presentan un nivel de TIR superior al punto de corte decidido. Cada población deberá aplicar un programa de acuerdo con su espectro mutacional. Tras este estudio genético, un RN con una TIR elevada son posibles 4 resultados. Bueno, si se encuentran 2 mutaciones causantes de fibrosis quística, se debe realizar una prueba de sudor y el estudio de segregación, a fin de corroborar que cada una de las mutaciones procede de uno de sus progenitores. Si se encuentra una sola mutación, debe realizarse la prueba del sudor. Si la prueba del sudor es dudosa, se debe ampliar el estudio para intentar caracterizar la segunda mutación. Si la prueba del sudor es negativa, se asume que el RN es un portador. Y si no se encuentran mutaciones y la prueba del sudor es normal, estos serían los falsos positivos del programa. La prueba del sudor. La prueba del sudor es lo esencial del diagnóstico de fibrosis quística. Bueno, los RN con una prueba de CN de fibrosis quística positiva deben ser remitidos para una prueba de sudor únicamente a las unidades. Bueno, en una experiencia acreditada en el diagnóstico. La prueba de sudor tiene 3 fases. La estimulación mediante interferosis con pilocarpina. La segunda sería recogida de manera que la muestra esté durante 30 minutos mediante uno de los 2 métodos, el sistema Macroduct o bien papel de filtro, que es el sistema original de Gibson y Koch. Bueno, el volumen de la muestra debe ser de al menos 15 microlitros Macroduct o 75 mg de grasa. 3. Determinación de la concentración de cloro mediante titulación por coulometría en cloridómetro. Y la visita informativa sobre el resultado de cribado neonatal, la realizará del CN. La realización del CN suscita un grado de ansiedad de los padres, por lo general, pero por ello es recomendable que el resultado se comunique pronto, a ser posible el mismo día en que se complete el estudio. Bueno, si el RN está afectado con fibrosis quística, se dará una información general de todas las pruebas realizadas de la enfermedad, así como los resultados esperados de los nuevos tratamientos y la extensa investigación que se lleva a cabo, lo que proporciona una nueva perspectiva optimista sobre la enfermedad. Y bueno, al final de la visita, el RN, si el RN no está afecto, se emitirá una información o un informe en el que se refleje que el niño no tiene fibrosis quística o que sea portador, y se ofrecerá asesoramiento genético a los padres o tutores. Gracias.